Antiguamente, los científicos, mientras iban avanzando en sus investigaciones y mientras iban descubriendo poco a poco el mundo, se encontraron con una variada y muy versátil cantidad de criaturas distintas. Entonces, para mantener un orden en esta investigación, se comenzó a clasificar todas las especies, desde grupos similares a familias, a tipos y así, en variados subgéneros que lograron finalmente poner algo entendible en todo ese caos. Darwin fue uno de estos científicos y tras su famosa teoría, se logró ordenar aún mejor la vasta naturaleza. Sin embargo, este tipo de estudio también originó un problema, el cual se convirtió con el tiempo en una pesadilla, logrando mostrar por un tiempo el lado oscuro de la humanidad. Antiguamente, la idea para menospreciar a otro ser humano radicaba en la fuerza, luego en la cantidad de posesiones y finalmente en la combinación de estos de generaciones anteriores para ubicarte en un podio imaginario, en un puesto superior, casi como suele clasificarse a los animales. Los científicos, a medida que iban descubriendo el mundo, se toparon con otros seres humanos de otras latitudes, y mientras nuevas áreas de trabajo iban apareciendo, también apareció la que estudiaba los seres humanos, pues ante los ojos de estos científicos existían marcadas diferencias de todo tipo, que era necesario clasificar, y claro, como solía ocurrir distanciamiento entre las clases sociales, ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo en esta nueva clasificación? Cuando nació la antropología física, en el siglo XVIII, las bases de estas diferencias ya estaban marcadas desde siglos anteriores, pero mientras la ciencia solo buscaba entender los fenómenos evolutivos y la variabilidad humana, centrado en el estudio de restos humanos, las mentes detrás de esto, empapadas con las ideas clasistas, socialmente establecidas, encontraban enfoques diferenciales en la humanidad, y así pasaba el tiempo. Conforme se descubrían nuevos territorios y poblaciones, fue necesario, según los naturalistas europeos, clasificar a los seres humanos según sus rasgos. En el reino animal, hablar de razas geográficas consiste en definir unas agrupaciones de individuos que se distinguen por rasgos adaptados al tipo de ambiente, pero en el caso del ser humano, el concepto tuvo una connotación muy diferente. Para los científicos europeos formados con una idea clasista, la diversidad humana no se percibía como una selección del medio ambiente, como ocurre con el color de la piel y la forma de los ojos. En su lugar, se interpretó como el reflejo de las características culturales de las muchas poblaciones del planeta. Por ejemplo, los rasgos europeos eran considerados superiores, equilibrados, hermosos, y eran el reflejo exterior de la inteligencia y la educación que caracterizaban a todo europeo. Se consideraban ellos mismos la raza cumbre. En el otro lado estaban los rasgos africanos, considerados primitivos y poco atractivos, símbolo de una población ignorante e incivilizada, según los naturalistas y antropólogos del siglo XVIII. El colonialismo y la esclavitud fueron los motores que llevaron los europeos a buscar apoyos científicos para justificar sus acciones contra los indígenas. Una de las primeras herramientas que se emplearon para discriminar las diferencias entre lo que ellos llamaron razas humanas fue la craneología. Esta consistía en el estudio de los caracteres métricos y morfológicos del cráneo humano. Para ello, se medían los cráneos de los principales grupos poblacionales conocidos. A cada uno se le atribuía un patrón preciso de características que se correspondían con cualidades intelectivas más o menos desarrolladas. Así, se estableció una jerarquía social y cultural entre los grupos humanos, marcando aún más las diferencias y, claro, las distancias. Fue gracias a Blumenbach que la morfología del cráneo empezó a ser utilizada sistemáticamente como parámetro para determinar razas de procedencia de un individuo. De hecho, su metodología se extendió a todas las colecciones osteológicas europeas en el siglo XVIII. Este interés en los rasgos craneales fue cultivado sobre todo por Frank Joseph Gall, quien defendió la hipótesis de que una precisa morfología craneal correspondían unas determinadas características intelectivas. Así nació la frenología, algo que hoy es considerada una pseudociencia sin bases. Sin embargo, la ciencia avanzó y esta fue complementada con el área de la genética,
y con el paso del tiempo, muchos antropólogos físicos y genetistas se disociaron poco a poco de la imagen que los totalitarismos y el colonialismo querían dar sobre la variabilidad humana. Para ello aportaron evidencias y estudios científicos. La inconsistencia del concepto de raza se nota sobre todo porque nunca hubo una clasificación unívoca del número ni los parámetros utilizados. A lo largo de la historia, se clasificaron desde 2 hasta 63 razas humanas, una pesadilla para los estudiantes de antropología. También es importante destacar que los primeros naturalistas y antropólogos que intentaron dividir la humanidad en razas utilizaban unos parámetros sujetos al medio ambiente, fruto de la evolución y de la selección ambiental, de los rasgos fisionómicos. Por ejemplo, el color de la piel, el tamaño y la morfología del cráneo. En 1994, la American Anthropological Association tomó distancia de este concepto tan obsoleto y demostró su carencia de soporte científico. De hecho, resulta incorrecto definir fenómenos tan dinámicos como la inmensa variabilidad humana y la historia de la evolución del hombre con un concepto estático y estéril, como el de la raza. En el campo de la antropología forense, una rama de la antropología física, cuando se hallan unos restos, es fundamental establecer el sexo, la edad, la talla y el origen geográfico. Para alejarse de la connotación social de la palabra raza, la ciencia tuvo que modificar su forma de referirse a las poblaciones humanas y aceptar la existencia de una sola especie, el Homo sapiens. La terminología para referirnos a las personas pasó entonces de raza a ascendencia. Esto hace referencia a los caracteres heredados por los padres y los antepasados de una persona, y no por la ubicación, ya que el ser humano no está anclado a un solo lugar, y un individuo no pertenece a un área precisa. La globalización ha cambiado la distribución de los caracteres fenotípicos, y esto ha ocurrido en toda la historia humana. La investigación no se desarrolló solamente sobre la parte morfológica del esqueleto humano, también se evaluaron pruebas genéticas y moleculares en el ámbito de la antropología molecular. En un estudio de 1972 realizado por el profesor Harvard Richard Lewontin, se analizaron unas proteínas contenidas en la sangre de diferentes poblaciones. Los resultados no mostraron diferencias significativas desde el punto de vista molecular para separar razas humanas. Estudios posteriores contribuyeron a verificar que la secuencia de bases, es decir, las unidades que forman la información genética en el ADN humano, es idéntica al 99.9%, lo que demolió por completo la posibilidad de encontrar un parámetro fiable para definir las razas. En otras palabras, debajo de nuestra piel, todos somos iguales. Estos datos fueron importantes para sostener la igualdad de los seres humanos, desde un punto de vista científico, imparcial y riguroso. En los tiempos modernos todavía existe el directo derivado del concepto de raza, es decir, el racismo. Conocemos las funestas consecuencias que tuvo por los feroces genocidios cometidos en el siglo XX. Y es como decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, una afirmación que sigue siendo actual. Desafortunadamente, tenemos que reconocer que todavía hay quienes opinan que estas, entre comillas, razas humanas existen. Esto a pesar de que la ciencia ha probado que no hay evidencias suficientes ni bases rigurosas para definirlas en el ser humano. Es más, el mundo científico trabaja de modo unánime para defender la igualdad entre los distintos grupos humanos y despojar de construcciones pseudocientíficas una realidad aceptada, tanto biológica como jurídicamente. Ya sea que se trate de restos de un poderoso rey de la época medieval, de un esclavo egipcio, de un migrante fallecido en nuestras costas o de un importante personaje del mundo del espectáculo, la verdad universal que gritan los huesos es que todos somos humanos. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para que disfrutes de nuestros temas y activa la campanita para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.